paz para nuestra vida? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. La segunda parte es la oración en medio de la enfermedad y el pecado. Ustedes ven el versículo 14, por favor, hasta el 16. Dice, una pregunta: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Ustedes notan algo en los versículos que estamos trabajando? Oración para enfrentar todas las realidades de la vida. ¿Ya entienden por qué llamaban a Santiago rodillas de camello? Él ve en la oración una oportunidad para encontrarse con Dios, para enfrentar todas sus realidades. Y aquí una realidad más que él está enfrentando es la realidad de la enfermedad y la realidad del pecado. Y él ve que solo Dios puede ofrecernos solución para eso. Yo tenía un problema con una discusión muy sana teológicamente con una compañera hace días, hablando de que si esta enfermedad era una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Porque ella decía que en el versículo 14, que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces ella estaba argumentando en el versículo 15 y 16 que porque entonces se tenía que volver a orar. Si era que uno podía ser sano físico, pero quedaba con una enfermedad espiritual, ¿cierto? Entonces estábamos haciendo como una reflexión bíblica de eso. Y el asunto es que para los judíos no hay como una dicotomía, una separación entre el cuerpo y el espíritu. Para ellos todo está junto. Y también para este auditorio, que es un auditorio cristiano, pero que es de un contexto judío, hay una relación muy estrecha entre pecado y enfermedad. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Jesús eso en el debate? ¿Por qué está enfermo? ¿Quiénes pecaron? ¿Sus padres o él? Entonces, los judíos tenían una conciencia de que relacionaban el pecado con la enfermedad. Y es posible. Vamos a observar un caso en ese sentido. Vamos a un estudio de caso y vamos a mirar un poquito. Ustedes recuerdan la historia de David, ¿cierto? Él pecó cuando adulteró con Betsabé y mandó a matar ¿a quién? A Urías. Y observemos lo que él dice cuando estaba calladito antes de que llegara el profeta Natán para exhortarle por su pecado. Vamos un momentico al Salmo 32, 3 y 4. Vamos a observar esa relación entre enfermedad y pecado con este estudio de caso en este texto, que nos ayuda a comprender un poquito más Santiago. Miren lo que está diciendo el rey David. Mientras guardé silencio de mi pecado, del pecado que yo no había confesado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Él estaba experimentando algo en los huesos, artritis, algo así, pero estaba experimentando y estaba haciendo una relación de su pecado. No había confesado su pecado, sus huesos se estaban consumiendo todo el día. Versículo 4. Mi fuerza se fue debilitando como el calor de verano. Entonces hay una sensación en su cuerpo de desaliento, de enfermedad. Y la razón es que él relaciona
esa enfermedad con lo que dice el versículo 4, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Entonces él estaba relacionando su pecado del cuerpo con su pecado. ¿Recuerdan? Hay una historia por allá en Marcos 2 también cuando Jesús sanó a un hombre. Y en Marcos 2 y los fariseos están enojados porque Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ellos están diciendo: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero ¿qué había hecho Jesús antes de perdonar los pecados? Lo había sanado. Entonces él está diciendo a los fariseos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y camina. Entonces, para que sepan que yo tengo potestad de perdonar pecados, que no solamente es un discurso, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete. Y hay una relación ahí también entre la sanidad física y el perdón de los pecados. Eso estaba dentro de la conciencia del contexto cultural de los judíos. Hay una relación entre pecado y enfermedad. Y miren, y verá el alivio que experimentó David ahí mismo en el versículo 5 del Salmo 32. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y mire, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y ustedes conocen el contexto de ese salmo. ¿Qué fue lo que experimentó David en el versículo 1 y en el último versículo? Felicidad, dicha por la confesión. Él experimentó refugio en el Señor después de la confesión. Él experimentó, según el versículo 8, un Dios que vuelve a direccionarlo. Ya él sale de esa confusión emocional y siente que el Señor lo vuelve a direccionar. Esa confesión de pecado trae un sentido de bienestar integral para David. Ahora mi pregunta es, como nos dice Santiago: si está enfermo, hagan llamar a los ancianos de la iglesia que oren. Versículo 14. El versículo 15, la parte B: si han pecado, sus pecados se les perdonará. Y en el 16: por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La pregunta es: aunque los protestantes no tenemos un confesionario, eso fue quitado por la Reforma Protestante, a mí me parece que es sano, terapéutico, restaurador, tener líderes, personas maduras con los que podemos a veces hablar de nuestros quebrantamientos y nuestros pecados, confesar nuestras debilidades. ¿Cómo estamos nosotros con este tema del pecado? ¿Cuál es la tendencia actual nuestra frente al pecado? Si pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Negarlo. No, lo negamos, lo escondemos. ¿Para qué? ¿Por qué tratamos de esconder el pecado? ¿Por qué tratamos de esconder el pecado? Para que no se den cuenta en la iglesia. Sí, ¿y sabe qué? ¿Y saben qué nos vamos volviendo? En hipócritas modernos. ¿Por qué? Porque por fuera nuestros vestidos y filiterias se ven muy bien, como dijo Jesús a los fariseos, pero ¿cómo estaban por dentro? ¿Será que eso también pasa hoy en medio de nosotros? Porque tal vez no tenemos líderes maduros, personas maduras con las que podemos ir a hablar de nuestros quebrantamientos y de nuestros pecados. Tal vez ni siquiera tenemos a alguien a quien rendir cuentas de nuestra moralidad, de nuestra ética. Una pregunta para ustedes: ¿cuántos de ustedes tienen un mentor? Una persona con la que pueden hablar de sus realidades
que es un confidente que los puede escuchar y que juntos pueden orar para recibir perdón de parte del Señor. ¿Cuántos de nosotros sentimos cosas contra los hermanos y las hermanas en la iglesia y vamos guardando eso por años y años y no tenemos, y aún venimos a participar de la cena del Señor y todo eso, y no tenemos el valor de ir y hablar con nuestros hermanos de esas realidades para, hermano, estoy experimentando esto, por favor ore por mí, no quiero dañar mi corazón con usted. ¿Y por qué? Porque hay falta de relaciones profundas, hay falta también de comunión con Dios, porque la comunión con Dios, cuando hablamos con Dios desde lo vertical, Él también nos invita a responder a lo horizontal. Si yo te perdono, pero tú necesitas ir a pedir perdón a este hermano, o tú necesitas perdonar a este hermano. La pregunta es, ¿cómo estamos con nuestros pecados? Porque nos podemos enfermar como comunidad, nos podemos enfermar como individuos si no estamos dispuestos no solo a confesar nuestros pecados a Dios, sino también confesar los pecados los unos a los otros para ser sanados. ¿Tiene alguien usted con quien hablar de sus pecados? Y animo que pida al Señor que le guíe a encontrar a alguien. Yo tengo como 2 personas con las que puedo hablar de mis propias realidades y ha sido para mí muy sanador, muy restaurador. Los versículos 17 y 18, lo último que vamos a trabajar esta noche es la oración que mueve el poder de Dios cuando las cosas están fuera de nuestro control. Lo que estamos viendo ahí en los versículos 17 y 18 es